Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Hoy les traigo un video que es un tema que no debería ser controversial, pero lo ha sido dentro de todas las denominaciones, dentro de todas las doctrinas, dentro del cristianismo. Hoy un hermano subió un video de este tema al respecto. El tema es el siguiente: ¿el sábado o el Shabbat debe guardarse? ¿Sí o no? ¿Y por qué, no? Bueno, es un tema que tiene cierta complejidad, pero no es un tabú, ni debe ser un tabú. Hoy en día, en muchas congregaciones, ni siquiera es un tema que se pueda tocar, porque es un tema que falsamente se toma como legalista. Antes de entrar y profundizar un poquito, porque se tiene que profundizar un poco en cuanto a este tema, déjenme plantearles algo. El tema de los mandamientos es un tema de por sí que ya lleva mucho conflicto y muchos contrapunteos. Antes de continuar con la enseñanza o con este pequeño estudio, quiero dejarles algo muy en claro. Principalmente, mi postura no es de tener la razón. Creo que en el momento en que alguien asume esa postura, creo que ya el tema desde ese momento ya se desvió, desde ese punto ya perdió el objetivo. Nuestro objetivo como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como personas, como seguidores de Jesucristo, de Yeshua, debemos principalmente enfocarnos en buscar la voluntad de Dios y en conocer el rostro de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Quiero decirles algo, como un tip. Todos los mandamientos hablan del carácter de Dios. Todos los mandamientos expresan parte del carácter de Dios y cómo es Dios. Lo que habla de su personalidad, de sus virtudes, de su esencia, de sus atributos. Los mandamientos expresan la bondad de Dios, y si explícitamente nos cuesta encontrar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces no estamos buscando detrás de esas palabras que salieron de la boca de Dios a través de Moisés o de sus profetas, lo suficiente como para descubrir esos tesoros. Dice la palabra de Dios: escudriñen como tesoros, porque son más valiosos que el oro, que la plata, que las perlas, que las piedras preciosas. Entonces nos está faltando eso. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué hay detrás del mandamiento del Shabbat, del día de descanso, del día de reposo? Hay muchas cosas que tenemos que tocar al respecto, de las cuales tenemos que hablar y mencionar. Por falta de tiempo no podremos profundizar mucho, porque es un tema que se puede basar y documentar muy bien y fundamentar muy bien en la Biblia. La palabra de Dios se interpreta por sí sola. Nosotros no tenemos que interpretarla. Tenemos que estudiar el contexto y tratar de comprender de qué se trata. ¿Ok? Número 1. El Shabbat es un mandamiento para el hombre. No solamente para el pueblo judío. Escuchen bien esto. Y poco a poco vamos a ir comprendiendo mejor la palabra de Dios. No solamente para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo cristiano. ¿Ok? Esto cronológicamente, desde que Dios crea el cielo y la tierra, el mismo Dios descansa en el séptimo día. Aquí hay una enseñanza que nos tiene que hacer meditar y tenemos que comprender el porqué. ¿Ok? Esta enseñanza está muy ligada a lo financiero, muy ligada a la prosperidad, está muy ligada a lo que es el sustento y representa el sustento del hombre. Déjenme explicarles por qué. Quizá ustedes no han escuchado esto antes, pero es necesario que lo conozcan. Los mandamientos, les repito, nos muestran quién es Dios, qué le gusta a nuestro Dios y por qué. Bueno, primera situación es que nuestro Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios que haga las cosas sin sentido. Todo fue ordenado por su palabra, es un Dios de orden, y hay un orden que Él quiere establecer para nuestras vidas. Hay bendiciones que Él quiere traer a nuestras vidas. Otro punto que quiero aclarar es que el Shabbat es un tema, como todos los otros mandamientos, de obediencia, de amor, de bendición.
que más que beneficiar a Dios, nos beneficia a nosotros. Nosotros hoy en día tenemos mucho orgullo en el corazón, muchas raíces de amargura, muchos mandamientos de hombres, mucha religiosidad. Y eso nos aleja y nos separa de poder ver qué hay detrás de las palabras de nuestro Dios. Y yo espero de corazón y con toda honestidad tratar de exponerte este tema de una manera que tú puedas sacar algo bueno y te pueda quedar claro más que nada. Porque no debe ser un tema de discusión, la ley ni los mandamientos, más bien debe ser un tema de luz. Y mi propósito es demostrarte cuál es ese mensaje oculto detrás del Shabbat. Si se debe de guardar hoy en día, y trataré con temor y con temblor de explicarte la manera correcta de guardar el Shabbat. Esto también fundamentado en la palabra de Dios. Así es que poco a poco trataremos de adentrarnos en este tema, desmenuzarlo este tema. Entonces iremos viendo versículo a versículo, aunque quiero decirles que este tema es uno de los mandamientos en los cuales Dios hace más énfasis y de los más citados a lo largo de toda la Biblia, no solo de lo que conocemos equivocadamente como Antiguo Testamento. Ok, puedes ver un video que tengo aquí mismo que se llama ¿Por qué se llama Biblia? ¿Por qué le decimos Biblia? En el cual te explico por qué le llamamos Nuevo Testamento, por qué se le dice Viejo Testamento, si es correcto esto, si etimológicamente hay algo más acertado o si hay algo correcto, un término bueno para referirnos a la palabra de Dios. Ok, bueno, ese es un tema, chécate ese video, por favor publiquen aquí abajo. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Voy a enfocarme, trataré, siempre he dicho lo mismo y no he cumplido, pero trataré de corazón de compartirles lo poco que sé, con la intención de que seamos alumbrados. Dice la palabra de Dios que la luz no es para esconderla debajo de una mesa, sino para ponerla en donde alumbre a todos los que están ahí. Nosotros fuimos llamados a hacer luz, así es que espero que esto les funcione y les sea de bendición. Principalmente, esto no es para resaltar los errores de nadie, y esto de ninguna manera es para crear contienda. Esta postura la creo, la conozco y la defiendo con el corazón, pero con la intención de edificarles. Ya están ustedes, si lo reciben, analícenlo, desmenúcenlo, estudienlo. Principalmente pídanle al Espíritu Santo que les revele y les muestre si esto es verdad o no, para que ustedes puedan llegar a conocer la voluntad perfecta de nuestro Padre y de esta manera recibir más bendiciones. Esto no es un tema de salvación. La salvación viene a través de la redención que tenemos en Jesucristo, en Yeshua el Mesías. Pero hay un tema detrás de la salvación. La salvación es el amor que Dios nos ha demostrado a través del sacrificio más grande y de la muestra de humildad más grande de toda la historia de la humanidad, de todo el universo. Pero eso es de Dios para nosotros. La manera en la que nosotros le demostramos nuestro amor a Dios es guardando los mandamientos, porque eso dice la palabra de Dios. Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, los que guardan mis mandamientos, los que hacen mi voluntad y obedecen mis mandamientos son los que verdaderamente me aman. Muchas citas bíblicas hablan de esto. Cómo nosotros demostramos el amor a nuestro Padre, guardando sus mandamientos. ¿Cómo Él muestra su amor a nosotros? Bueno, a través de misericordia, de bendiciones que da diario, como la vida misma, y principalmente de la salvación eterna que es en Yeshua HaMashiach, que es en Jesucristo el Mesías. ¿Ok? Entonces este no es un tema de salvación. Hay una cita bíblica donde dice, no piensen que he venido a quitar a la ley y los profetas. Jesucristo mismo lo dice. Tenemos que tomar como la base fundamental de nuestra fe las palabras de Jesucristo y hacer que sean el centro de la enseñanza. Las demás enseñanzas deben de girar alrededor de estas palabras para que nuestra fe pueda ser congruente
y pueda ser bien cimentada. ¿Ok? El contexto es importante para no crear doctrinas de hombres. Dice la palabra de Dios, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra pequeña ni un signo de puntuación pasarán, hasta que todo se cumpla. De manera que cualquiera que haga y así enseñe estos mandamientos, por muy pequeños que sean, va a ser llamado grande en el reino de los cielos, pero el que los minimice y el que no los enseñe va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces está diciendo que sí hay mandamientos, los cuales se consideran grandes, mandamientos los cuales se consideran pequeños, y para esto tenemos que conocer un poco el tema. No olvidemos que Yeshua, que Jesucristo, no solo es el único Salvador, no solamente es el mediador entre Dios y los hombres, Dios hecho hombre, la palabra de Dios hecha hombre, sino que también es un rabino. Y comprende perfectamente el tema legal. ¿Por qué? Porque él mismo estableció la ley a través de Moisés. Porque de él escribe Moisés. Él se conoce perfectamente los mandamientos y sabe por qué se los pidió al pueblo de Israel. Y bueno, en este caso, como les decía al principio, a la humanidad. Porque este mandamiento fue un mandamiento dado a Adán y a Java, Adán y Eva, como les conocemos, en el jardín del Edén. Donde les dice, porque en 6 días creó el Señor los cielos y la tierra y todo lo que contienen. Al séptimo día lo guardó, lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que hizo. Ok, aquí hay un mensaje detrás. Es Dios, no se cansa, entonces Él está descansando. Bueno, primeramente, Shabbat significa reposo. Etimológicamente, detrás de esta palabra hay mucha luz. Él, antes de crear al hombre, lo amó tanto, que antes de crear al hombre, creó su hogar y creó su sustento. Esto lo podemos ver a lo largo de los días de la creación. Va creando toda la creación y después la corona con el hombre, que es el que reina sobre la creación. Entonces lo que dice Yeshua, el Mesías, cuando dice porque el Shabbat fue creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat, eso es cierto. El Shabbat fue creado para que el hombre haya una bendición en él, descanse. El hombre se sirva del Shabbat. Hay cosas que no hemos entendido porque la cultura nos aleja un poco de las palabras correctas y los verdaderos significados. Pero Él mismo se hace llamar el Shabbat. Jesucristo es el Shabbat. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. El Shabbat es un día que Dios santifica, aparta. Dios nos manda a que santifiquemos todo de nosotros. Nuestras finanzas, y no solo las finanzas, sino el tiempo. Nosotros somos hijos de Dios y todo lo que viene a nuestras manos lo podemos consagrar a través de separar el diezmo, la ofrenda, que bueno, es un tema que también voy a hablar, porque es un tema que también es como un tabú. Es un tema importante porque, fíjense, es curioso, diezmo y ofrenda no es un mandamiento que esté dentro de los 10 principales. Sin embargo, para el cristiano, para los pastores cristianos, la mayoría de ellos, sigue siendo un tema fundamental, claro, necesario, se entiende, pero es un mandamiento enseñado a los hombres a practicar. ¿Ok? Es curioso. Y el Shabbat de otra forma, aunque es un mandamiento cientos de veces citados, y además un mandamiento que el mismo Dios establece como pacto perpetuo por tus generaciones, no es un tema que se considere y que se enseñe, debido a la doctrina católica, cristiana, que se infiltró a lo largo de la historia de la Iglesia. Y entonces es un tema descartado completamente, el Shabbat. Bueno, así como Dios dice que Él es un Dios de orden, así como Él es soberano, y Él ordenó los mandamientos, Él los enumeró, porque los tenemos como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así al 10º. Quizá nosotros no hemos analizado porque no comprendemos el mensaje tan grande que está detrás del Shabbat. Pero bueno, es un tema también de confianza en Dios. También es un tema que trata la idolatría.
implícitamente. Déjenme explicarles por qué. Bueno, Jesucristo enseña no se afanen, mas no enseña no trabajen. El Shabbat es un tiempo en el cual nosotros paramos, nos detenemos de todas nuestras obras, nuestra labor, nuestras actividades y nos enfocamos en dedicarle un tiempo al Señor. Dedicar un tiempo para su estudio, para concentrarnos en la oración, no porque no lo tengamos que hacer diario, nosotros diario tenemos que orar, diario tenemos que ponernos en manos de Dios, y el tiempo que tengamos, que no es libre, tenemos que dedicarlo e invertirlo en conocerle, en estudiar su palabra, y claro, en ser más espirituales. Pero como Dios es un Dios de orden, Él estableció un tiempo, y no lo dejó a nuestro criterio, porque de hecho nada lo dejó a nuestro criterio. Todas sus enseñanzas abarcan el todo de la vida del hombre. Y todas son buenas, como dice la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es buena para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces tenemos que tener todo esto en claro e ir armando este rompecabezas de la palabra de Dios y hacer que se interprete por sí sola, por sí misma. No necesitamos de nuestras ideas, de nuestros criterios o de nuestros puntos de vista. Necesitamos un corazón dispuesto para comprender qué hay detrás de las palabras de Dios. El Shabbat. Entonces, retomando lo que les estaba diciendo, Dios antes de crear al hombre crea el hogar del hombre y el sustento del hombre. O sea, árboles, plantas, todo esto, ¿no? Bueno, este es solamente como dato interesante o dato curioso. Los animales hasta este punto todavía no habían sido creados como para el consumo humano, aunque sí es un tema que después debemos de aclarar por qué hoy se consumen y se pueden consumir. Y todo este tema de los veganos, de los sacrificios, y tiene que ver. El Shabbat entonces es un tiempo en el cual nosotros podemos dedicarnos a buscar a nuestro Dios. ¿De qué manera vamos a santificar Shabbat? ¿De qué manera vamos a guardar Shabbat? Ustedes dirán, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No voy a entrar ahorita en profundizar esto, pero culturalmente nosotros tenemos que apoyarnos en el judaísmo para comprender de mejor manera el entorno de Jesucristo, de los apóstoles, del pueblo de Dios en este tiempo, el tiempo en el cual Jesucristo estuvo predicando y enseñando el mensaje. El Shabbat es un tiempo el cual es bueno para nosotros, porque en el Shabbat nosotros fungimos como sacerdotes de nuestro hogar. Porque en el Shabbat nosotros bendecimos a nuestra mujer en un tiempo específico, bendecimos a nuestros hijos en un tiempo específico, y es un tiempo en el cual se procura la unión familiar, es un tiempo en el cual si en la semana no hay tiempo de reunirse con la familia, de comer todos en la mesa, de orar todos juntos por los alimentos, por las actividades, por las escuelas, por los trabajos, en Shabbat es un tiempo de orden en el cual todos nos juntamos para bendecir, para adorar, para conocer, para agradar y para principalmente recibir de nuestro Padre Celestial bendición. Ustedes pueden decir, pero entonces el domingo yo puedo hacerlo. Ok. Les estoy enseñando que esto no se trata de punto de vista, se trata de lo que Dios dice. Muchas veces nosotros no obedecemos porque no comprendemos lo que hay detrás de sus palabras. Y muchas veces nos va a ser revelado hasta que obedezcamos. Una vez que hayamos obedecido, empezaremos a comprender por qué Dios nos lo pidió. Y a final de cuentas siempre es para el bien de sus hijos. Tú adores o no adores a Dios, Él es soberano. Creas o no creas en Él, Él está en el trono. Le obedezcas o no le obedezcas, Él hace su voluntad en los cielos y asimismo en la tierra. Los mandamientos que nosotros cumplimos nos acercan a conocerle, a comprender su carácter y a saber cómo es su corazón, por qué siente de esa forma. Y Él trata de transmitirlo a través de sus mandamientos, porque cuando nosotros obedecemos, se nos abre el panorama. Y también muchas bendiciones vienen a nuestra vida. Dios es bueno y hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios es bueno y derrama lluvia sobre justos e injustos. Dios es bueno y a todos nos permite alimentarnos, vivir debajo de un techo, aunque sé que hay mucha gente que carece pero Dios es bueno y muchas bendiciones Él las da en general porque esa es su esencia.
Pero hay muchas bendiciones que nos son robadas por el enemigo, porque él viene a robar, a traer muerte, a enfermar, a destruir, por nuestra ignorancia o por nuestra negligencia. Tú verás muchas veces en la palabra de Dios que dice, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Si tú hicieres esto, si escuchares mi voz, si pusieres por obra, si practicares, si anduvieres en mis estatutos, entonces yo, y está condicionado. Sí, así es. La palabra de Dios muchas veces, me atrevo a decir que todas las veces, está condicionado. Si aceptas a Jesucristo, entonces serás salvo. Si te bautizas, entonces recibirás la vida eterna. Aunque el regalo es una salvación, está ahí para el que lo quiere tomar. ¿Y cómo se toma? Lo tomas, lo haces tuyo con obediencia. Por eso dice el apóstol, la fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Andar en obediencia es tener fe. Porque si obedeces es que crees. Es que anhelas esa bendición. Si no obedeces, entonces no puedes demostrar o decir, creo, amo a Dios. ¿Me entiendes? Estás dejando todo en las manos de Dios y estás renunciando a tu capacidad de obedecer, a esa humildad, a esas ganas de buscarle. A él se le acusaba porque se decía que él rompía el Shabbat. Pero él no estaba rompiendo el Shabbat. Él estaba enseñando la verdadera forma de guardar el Shabbat. Él no estaba rompiendo el Shabbat porque está escrito en la ley que si tu oveja se cae a un hoyo, en día de reposo, ¿cuál es tu obligación? Tu obligación no es si quieres o no quieres. Tienes que irla y sacarla. Entonces dice, por sentido común, ¿qué hay detrás de la ley de Dios? La misericordia. Detrás de cada mandamiento hay misericordia oculta. ¿Cuánto más a tu hermano? Tienes que darle reposo en el día de reposo. Tienes que darle descanso en el día de descanso. Y es el día que él iba a las sinagogas a predicar. Porque déjenme decirles que no había iglesias, no había denominaciones. Era un rabino. Sujeto a sus padres, circuncidado al 8º día. Que hizo su bar mitzvah, fue presentado en el templo a los 12 años. Que cumplió con toda la ley de Moisés. Y si no lo saben, lean su palabra, lean su Biblia. Lean los evangelios y se darán cuenta quién es Jesucristo, quién es Yeshua. Y cómo se la pasaba en el templo, aprendiendo, creciendo en estatura, pero también en conocimiento de la palabra de Dios. Él sabía lo que hablaba y sabía por qué Dios había pedido el Shabbat. Y cómo a Moisés le dice, guardarás el 7º día, porque es del Señor, tu Dios. No es tuyo. Así como el diezmo no es tuyo, es algo que Dios demanda, es un mandamiento que es para Él, exige para Él, pero con tal de bendecirnos. Él nos pide el diezmo no para bendecirse, sino para bendecir a otros, viudas, huérfanos, y así hacernos de un corazón compartido, hacernos de un corazón humilde, de un corazón dador. Eso nos beneficia a nosotros. No es algo que nos despoja, sino nos otorga, nos da a través de nosotros ser caritativos, de ser compartidos, de ser responsables. Es un mandamiento que Él pide para el bien de nosotros. Lo mismo es el Shabbat. Así como apartas de tus finanzas, de tus ganancias, cuando tú apartas de tu tiempo, entonces recibes una bendición especial. ¿Qué pasa? Que hay unidad familiar, lo que hoy en día hace falta. Hay honra para los padres, hay bendición para los hijos, se declaran buenas cosas para los hijos. Para la mujer se enaltece, se le da gloria a Dios y se le agradece, además de pedírsele, y en el día que Él especifica. Es como si yo te digo, el diezmo es el 20%, o el diezmo es el 5%. Yo no puedo añadir ni quitar de las palabras de Dios. Tengo que buscar por qué lo dijo, y si no lo he encontrado, tengo que buscar más y clamar más, y Él me mostrará, Él se revelará a aquellos que le buscan. Bueno, el Shabbat de la misma forma. Es apartar un tiempo que es de Él, que le pertenece a Él, y Él dice, ¿cuándo es? Sí. El Shabbat no es domingo. Ahora, no voy a decir por qué no es el domingo, porque no quiero adentrarme y pasar tanto tiempo explicándoles. Pero solamente les puedo decir, se cambió por cuestión de un hombre, no de un siervo de Dios, no como consejo de los apóstoles, no como enseñanza de Pablo, ni de Pedro, ni de los discípulos, sino cientos de años después,
por el Concilio Vaticano, ¿ok? Por un emperador romano, ¿ok? Esto con el fin de paganizar el cristianismo y adorar en el mismo día que ellos adoraban al dios Sol. Por eso se llama domingo, Dominus Dei, Sunday, día del sol, Dominus Dei en latín, día del sol. Entonces, es en el día que los paganos adoraban. Hay un pretexto y una falsa doctrina muy débil que dice que fue porque Jesucristo resucitó el primer día y entonces se debe pasar. Bueno, eso no dice la palabra de Dios. Sí resucitó el primer día, nunca estuvo en juicio el tema del Shabbat. Hoy en día todo parece muy antisemita y muy antijudío. Y nosotros como cristianos no sabemos que estamos muy conectados al judaísmo. Incluso la palabra de Dios dice que somos judíos verdaderamente. Entonces, hay una pérdida de identidad, hay un robo de identidad por parte del enemigo debido a la ignorancia del pueblo del Señor. Gracias a Dios que hoy a través del internet puedes encontrar mucha información. Así es que búsquenlo, analícenlo, estudien y busquen dónde fue cambiado el Shabbat por el domingo. ¿Por qué fue cambiado? ¿Cuál fue la finalidad? Ustedes se darán cuenta. Hay profecías que hablan de esto. El profeta Daniel habla de esto. Habla de la bestia, que es un imperio, que es el imperio romano, que cambiará los tiempos y la ley de Dios. Bueno, estas leyes y estos tiempos hablan de este mandamiento, que fue cambiado. Si ustedes profundizan un poco más en los originales de la palabra de Dios, sé que esto a muchos no les agrada, no importa. Esto es para aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de Dios. Aquellos que aman más a Dios que a sus pastores. Perdónenme. Pero si tu pastor no te enseña la verdad, pídesela al Espíritu Santo y Él te la dará. Pero tú tienes que seguir a Jesucristo, no al hombre. Así es que aquí trataremos de destruir esa idolatría que está infestando y que se ha apoderado de la iglesia del Señor, haciéndoles creer mentiras. La verdad te hará libre, y esta es la verdad. Dice la palabra de Dios que 1000 años para Dios son como el día de ayer que pasó. 1000 años nuestros para el Señor es como un día. ¿Saben cuántos años van a partir de la creación según el calendario hebreo? Van 5779 años. O sea, casi 6000 años. ¿Han escuchado del milenio? Bueno, el milenio es el Shabbat. 6 días de creación, 6 días de humanidad y 1000 años de reinado mesiánico. 1000 años donde Yeshua, donde Jesucristo vuelve y reina por 1000 años. Una semana para Dios. Hay enseñanzas profundas y ocultas detrás de esto. El libro de Hebreos, si ustedes lo estudian, quitándose sus lentes denominacionales y con el corazón puestos en conocer y que les sea revelada la verdad, ustedes comprenderán que el libro de Hebreos habla del Shabbat, del milenio. Y de cómo hoy en día, si tú celebras y guardas Shabbat de la manera que es, y no de la manera que los hombres dicen, recibirás muchas bendiciones. No significa que ya no tengas que ir a tu iglesia los domingos. Cualquier día es bueno para congregarse y para alabar a Dios. Si fuera diario, sería genial. El calendario, la ley, la política, nuestros países lo hacen domingo, precisamente porque no son gobernados por Jesucristo. Precisamente porque el que gobierna este mundo, ustedes saben quién es el enemigo. Y bueno, no significa que si no celebras Shabbat no eres salvo, te repito. No es un tema de salvación, pero procura hacerlo, pídele a Dios y trata de conocer y averiguar un poco. Y fíjate cómo Jesucristo, lee los evangelios, y fíjate cómo Jesucristo celebraba Shabbat. Y él fue muy acusado de muchos temas, pero si quieres comprender la voluntad de Dios y cómo el Mesías trajo la verdadera interpretación de la ley, la cual esconde todo el mensaje misericordioso de la voluntad de Dios para nuestras vidas, lee el Sermón del Monte y fíjate cómo él expresa y explica los mandamientos de una manera más sublime. Y ustedes comprenderán que el Shabbat es algo bueno. Dice que sus mandamientos no son gravosos. No sé por qué es un tema de tanto lío. ¿Sabes por qué es un tema de tanto lío? Porque amamos más nuestros caminos que los caminos del Señor.
Él dice a Moisés, guardarás descanso tú, tu hijo, tus animales, tu siervo, tu esclavo, ¿ok? Tus empleados. ¿Por qué? Porque había gente que trabajaba 6 días, producía 6 días y veía una ganancia y se enamoraba más del dinero y decía, no, pues trabajo más. Y se afanaba y no encontraba un tiempo y entonces se convertían en tiranos. Y entonces no le daban descanso a sus siervos, descanso para pasar con sus familias, con sus hijos, con Dios, buscando a Dios. Por eso Dios les dijo, 6 días trabajarán, el séptimo es para mí, para que des descanso. Entonces, ¿qué vemos detrás de este mandamiento? Misericordia. Un preventivo para no enamorarnos, para no amar más el dinero. Porque el trabajo también se puede convertir en un Dios. El dinero se puede convertir en un ídolo. Como dice Jesucristo, no puedes servir a 2 señores, a 2 amos. Le vas a fallar a uno y vas a perder con el otro. Trabaja 6 días. El séptimo día déjalo en manos de Dios. Y yo confío en ti. Y este tiempo te lo voy a separar para ti, para mi familia, para convivir, para cenar, para bendecir, para estudiar, para conocerte. Él hará su parte. Él es Dios. Precisamente por eso llevó al pueblo de Israel 40 años por el desierto. Porque ellos anhelaban trabajar, porque fueron esclavizados y se convirtieron en esclavos de trabajo. Entonces cuando salen los lleva por el desierto porque aunque ellos quieran trabajar no pueden. Tienen que esperar que caiga el pan del cielo. Tienen que esperar la provisión del cielo porque Dios quiere eso, que dependas de Él. Por eso Jesucristo enseña. No te afanes porque habrás de comer o de vestir. No te afanes porque de esto se afanan ¿quiénes? Dice los gentiles, los que no conocen de Dios. Dice, pero tú ve a los pájaros que no siembran ni cosechan y no les falta nada. Tú eres más valioso que un pájaro. Entonces dice, confía en Dios. No te dice no trabajes, dice más trabaja. Pero también aparta un tiempo para el Señor, para tu familia, donde tú puedas ministrar, donde tú puedas sentarte y enseñarles la palabra de Dios a tus hijos, donde puedas poner la mano sobre la cabeza de tu hijo y decirle, hijo, te bendigo, te amo, que Dios te prospere, que Dios ilumine tu camino sobre tu hija. Y si ustedes conocieran las bendiciones tan lindas que se dicen sobre tu mujer, la mujer virtuosa, tienes que declarar cosas en fe, edificar a tu familia y esperar que el Señor derrame su bendición. Yo ya hice lo mío, Señor, trabajé fuerte, te amo. Ahora tú, Señor, respóndeme, muéstrate. Pero no decir, no, Dios no me va a escuchar y afanarnos y dejar de lado todo y convertirnos en esclavos. Dios nos vino a libertar a través de Jesucristo. Pero eso no significa que haya quitado el Shabbat. El Shabbat es un mandamiento bueno para los hombres, para la familia. No es bueno para Él. Es para nosotros de bendición. Es un tiempo que si nosotros, al igual que el diezmo, apartamos, santificamos nuestro tiempo, hacemos que sea de bendición todas nuestras actividades. Ya trabajamos 6 días, cuando tú consagras la parte que Dios exige, tú estás consagrando todo lo tuyo. Así como tus finanzas, tienes el 10% que apartas para Dios, para los pobres, para la iglesia, para los que andan en necesidad, para los hermanos. Entonces estás consagrando todas tus demás finanzas, las estás bendiciendo, estás haciendo que sean de bendición. Hay muchas cosas que esconde el Shabbat, que son buenas. Cada Shabbat que tú celebras es una práctica, es un ensayo para esos 1000 años que Jesucristo va a venir aquí a darle reposo a la tierra, a hacer el gran Shabbat. Hay muchas cosas que no comprendes por la etimología, por las palabras, que se esconden detrás de nuestro lenguaje, que está distanciado del original. Claro que hay revelación, claro que hay misericordia de Dios y hay derramamiento del Espíritu Santo. Pero si nosotros le buscamos, como Él dice, de todo corazón, vamos a conocerle más y vamos a saber quién es Él en verdad. Así es que yo espero que te haya quedado un poco más claro. Bueno, espero que te haya sido aclarado este tema del Shabbat, del mandamiento. Repito, esto no es para denominaciones, esto no es para religiones, esto es para los hijos de Dios, para los que buscan su voluntad y le aman. Hazlo. Te invito a hacerlo. Nunca quieras justificarte guardando los mandamientos de Dios, porque nunca hallarás justicia en tus propias fuerzas. Siempre necesitarás de esa justicia que es a través de Yeshua HaMashiach. Él nos justifica, Él nos hace justos delante de Dios. No es que seamos justos por cumplir los mandamientos, pero sí a través de cumplir los mandamientos le demostramos a Dios que le amamos y además recibimos bendiciones.
Así es que te amo, que Dios te bendiga y espero que esto haya sido de luz y de bendición para ti. Escribe aquí abajo dudas. Y si esto no les quedó claro, puedo hacer otro video. Y les repito, esto es para edificación del pueblo de Dios. Bendiciones, shalom.